Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Les saludamos a aquellos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Reciban un saludo de tu hermano y amigo Wilfredo Pavón y de todos los hermanos que están aquí presentes, parte de la iglesia aquí en la ciudad de San Clau. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos otorga de estar aquí en libertad para poder adorarle al Señor. Aleluya. Aprender de su palabra, poder proclamarla, un privilegio que no lo tiene todo el mundo. Si usted se va hoy en día a los países allá de la ventana 1040, son muchos los hermanos en la fe que hoy en día no tienen este privilegio que nosotros tenemos hoy en día, de estar aquí abiertamente, sin ningún temor de que venga la policía, de que vengan el ejército a atacarnos, inclusivemente aquellos que los consiguen haciendo esto, proclamando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, son dignos de muerte en esos países. Así como lo está escuchando hoy en día, eso está sucediendo a nivel mundial. Lo que pasa es que aquí nosotros, aquí en América, estamos a nuestras anchas. Tenemos este privilegio y muchas veces nosotros no lo aprovechamos. Gloria al nombre del Señor. Por eso que en esta mañana, amados, damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de servirle en libertad. Libres somos para bendecirle y adorar al Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Así que, hermano, voy a rápido comenzar a entrar en la palabra de hoy. Vamos a continuar. Usted se recuerda que la última vez le traje una palabra, los atributos de un discípulo. Y compartimos una de las características que debe tener un discípulo del Señor Jesús. Y es que debe de ser como su maestro. En esta ocasión, la segunda característica o atributo que tiene que tener un discípulo del Señor Jesucristo es que debe de negarse a sí mismo, poner su vida, y lo voy a combinar con otra característica, y debe de tomar su cruz cada día y seguirles. ¿Ok? Voy a orar para comenzar esta palabra. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor amado, nos enseña, nos redarguye, nos corrige en justicia, a fin de, Señor, que seamos como tú fuiste en este mundo, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Abre el corazón de aquellos que están aquí presentes en esta mañana, sean tus discípulos, Señor amado, o no sean tus discípulos, Dios mío. Tu palabra tiene el poder para poder, Señor, redarguir, corregir, instruir, Señor amado, salvar, traer, Señor, sanidad a nuestros cuerpos, Padre. Esto lo pedimos en esta mañana, que cuando salgamos de aquí, Señor amado, salgamos distintos, renovados con tu palabra, para poder ser como tú fuiste y manifestar esta vida tuya en nosotros al mundo. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús, sabiendo que tú lo vas a hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o podamos entender, según el poder que actúa en nuestras vidas. Amén y amén. Pues sí, para dar un repaso rápidamente de lo que hablamos la vez pasada, un discípulo, ¿qué significa un discípulo? Pues simplemente es un estudiante. Eso es lo que significa discípulo. No tenga en mente que el discípulo, cuando se va a la Escritura, es como los 12 discípulos del Señor Jesucristo, que simplemente se le va a muchas personas a la mente que solamente son los 12 apóstoles. Sin embargo, eso no es lo que revela la Escritura. Un discípulo es cualquier aquel que haya sido engendrado por Dios. Eso es un requisito. Tiene que haber sido engendrado por Dios, haber nacido de nuevo y entonces decidir seguir las pisadas de su maestro y aprender todo lo que él nos enseñó y ponerlo por obra. ¿Okay? O sea, que es un estudiante que está atento a lo que dice su maestro para ponerlo en obra. ¿Amén? Así que, si bien es cierto que todos los discípulos son cristianos, no es mero cierto que no todos los cristianos lleguen a ser discípulos y seguir al Señor Jesucristo, porque son dos conceptos y dos ideas muy distintas, amado. Usted ha llegado a ser hijo de Dios porque ha creído en lo que Él hizo por usted en la cruz del Calvario. Y simplemente nada hizo usted para merecerse esa salvación en el primer aspecto cuando nos dio su vida. ¿Ok? Porque lamentablemente muchas personas, aunque están por ahí vivitos y coleando, como dicen algunos, ellos no se dan cuenta que están muertos en sus delitos y pecados. Eso significa que si se mueren ahora mismo, la muerte eterna les espera. Pero ellos ignoran estas cosas. Pero para eso están los discípulos de Cristo,
para poder proclamar este evangelio que es poder para todo aquel que cree. Aleluya, dice la Biblia. Cuando nosotros proclamamos el evangelio de Jesucristo, es que el evangelio tiene el poder de darle vida a aquellos que están muertos en delitos y pecados. Aleluya. Lamentablemente existen muchas personas que están en esa condición en estos momentos. ¿Ok? Pero lamentablemente, si no vienen a Jesucristo, si no creen, ya están destinados a esa condenación eterna. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para que todos aquellos que creen en Él no se pierdan, mas tengan la vida eterna. Pues bien, habíamos indicado de que un discípulo de Jesucristo tiene que parecerse a su maestro. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, las cosas que Él hizo, gloria al nombre del Señor, fueron cosas extraordinarias. Pero ¿qué pasa? No solamente en los milagros que Él realizó, sino en el carácter que Él manifestó al mundo. Jesucristo era muy distinto a las demás personas de este mundo. ¿Por qué? Porque era un Dios santo, que se apartaba del mal, que vivía fuera del pecado, lejos del pecado. Y los discípulos tienen que llegar a tener una distinción como la tenía su maestro. Y eso lo dejamos claramente porque cuando usted es un baby en el evangelio, usted simplemente ha nacido de nuevo, es como si fuera un niño espiritualmente hablando. Pero que usted no se puede quedar en esa etapa de niño, sino que usted tiene que poco a poco crecer hasta alcanzar una madurez. Y para eso tenemos la palabra, porque la palabra del Señor es como alimento a nuestros espíritus. Jesús dijo en una ocasión, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el apóstol Pedro nos dice que tenemos que desear la leche no adulterada, que es por medio de la palabra, para que por ella crezcamos para salvación. O sea que no significa aquí, fíjese bien claro, porque usted cuando recibe al Señor Jesucristo y cree en Él, usted ha sido salvo. Por medio, dice la Biblia, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es un don de nosotros, sino es un don de Dios. Esto no es de vosotros, sino es un don de Dios para que nadie se gloríe. Y fíjese bien, pues entonces aquí el apóstol Pedro dice, pero la palabra del Señor tiene el poder para, como la leche espiritual no adulterada, para hacernos crecer, para poder alcanzar una salvación. Entonces, nos habla de otro aspecto, de otra salvación, no solamente del primero, porque si ya yo soy salvo, ¿por qué tengo que volver a ser salvo por la leche que estoy ingiriendo? Pues esto es lo que vamos a hablar un poquito hoy acerca del discipulado y esta característica especial que tienen que negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir al Señor cada día. Me voy a dirigir, si usted tiene la palabra del Señor, también puede acompañarme. Me gusta citar la Biblia porque es muy importante que lo que uno esté hablando aquí no se lo está inventando uno, lo está diciendo de la boca para afuera sin comprobar. La Biblia dice que todo lo que uno hable tiene que ser conforme a lo que está escrito, para que el Señor sea glorificado en todo lo que uno hable, ¿ok? Y así usted pueda entonces entender, óigame, no me metan gatos por liebre, ¿ok? Eso es muy importante, que seamos como los cristianos bereanos. Que los cristianos bereanos, cuando Pablo comenzaba a disertar las escrituras, ellos escudriñaban en las escrituras si estas cosas eran así, o si Pablo se lo estaba inventando, ¿ok? Entonces, por eso yo le cito a usted la Biblia para que usted la busque en las escrituras y pueda comprobar si lo que yo estoy enseñando está conforme a la escritura o son cuentos de vieja, ¿ok? Pues bien, dice la palabra en Mateo capítulo número, alabanza al Señor Jesús, 10:34 hasta el 39. Mateo 10:34 al 39 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijos o hijas más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí,
no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Nótese bien claro aquí que Jesús comienza diciendo en esta palabra que no ha venido a traer paz a la tierra, sino que ha venido a traer la espada. Es como un poco contradictorio porque Jesucristo dijo en una ocasión: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo la doy no como el mundo la da. Pero eso no se quedó ahí. Jesucristo dijo también: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Usted se acuerda aquella palabra que le dio Simón a a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, cuando se le profetizó acerca del niño que iba a engendrar a este mundo? Le dijo: sí, y una espada traspasará tu propia alma, para que se sean manifiestos los pensamientos de muchos. Ahí esa palabra espada, en ese contexto que Jesucristo vino a traer espada, eso lo que significa es precisamente eso que se le fue revelado a María. ¿Por qué? Porque María sufrió mucho por causa de nuestro Señor Jesucristo, porque por los padecimientos que nuestro Señor Jesucristo iba a enfrentar en este mundo. O sea que la espada en ese contexto significan situaciones difíciles que nos van a venir a la vida. Dificultades, angustias, problemas. Nótese bien que dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno viene a nuestro Señor Jesucristo, a veces se presenta un evangelio que no va a acontecer ninguna cosa difícil en la vida de una persona que ha recibido al Señor Jesucristo, sino que todas las cosas le van a salir bien en la vida. Y quiero decirle que si bien es cierto que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece también muchas cosas buenas, también nos ha sido sinceramente honesto con nosotros, diciéndonos que en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener angustia, sufrimiento. ¿Por qué? Porque en una ocasión yo recuerdo que yo le hablé acerca de la puerta angosta. ¿Se acuerda que la puerta angosta significaba sufrimiento, angustia? Y son pocos los que entran por esa puerta. ¿Ok? Porque recuérdese que una cosa es que usted sea salvo y otra cosa es que usted sea un discípulo. Que usted sea hijo, que sea un discípulo, son dos cosas distintas. ¿Okay? Y esto es lo que nosotros nos tenemos que entender para poder seguir a nuestro Señor Jesucristo. Que el discipulado acarrea situaciones difíciles en esta vida por causa del Evangelio y por causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las personas que ahora mismo se convierten en el Medio Oriente, en esos países que yo le acabé de hablar acerca de la ventana 1040, la religión que abarca en esas regiones es el Islam. Y ellos allá en esa región, si alguien se convierte al Señor Jesucristo, es como un apóstata para ellos. Y ellos lo ven como si fuera su enemigo. Inclusive llegan hasta aún matar a sus propios familiares. De hecho, en Israel, los que son judíos ortodoxos, cuando un miembro de su familia recibe al Señor Jesucristo y quiere seguirlo y le declara: ese es mi Mesías, ese es el Mesías que nosotros estábamos esperando, para ellos Jesús fue un impostor. Ellos cogen y lo desheredan, o sea, no quieren saber de ellos, y inclusive lo echan de su casa, y muchas veces quisieran hasta matarlo. No así como el extremo de los musulmanes, que los musulmanes sí tienen una ley que se llama la ley Sharia, que la aplican a aquellos apóstatas porque apostatan del Islam y son dignos de muerte. Por lo tanto, Jesucristo nos dio claramente a entender esas cosas. Pero acá en Occidente, cuando nosotros nos convertimos al Señor, ¿qué dificultades nosotros enfrentamos acá en Occidente? Muchas veces algunos familiares: te convertiste ahora en los aleluyas. Ahora estás hecho un fanático. ¿Por qué? Porque cuando usted reciba a Jesucristo y usted quiere seguir las pisadas de su maestro, hay cosas que nosotros tenemos que cambiar. Nosotros no podemos quedarnos iguales.
como llegamos acá. Recuérdese que usted viene con muchas malas mañas del pasado que usted trae y usted quiere entonces ahora reflejar lo que su maestro es. ¿Ok? Y muchas veces para hacer esas cosas, pues muchas veces recibimos un rechazo del mundo. ¿Okay? Porque el apóstol Pedro dice, a ellos les parece que cosa extraña que ustedes no corráis el mismo desenfreno de ellos. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para dar cuenta, a juzgarlo, dice la Escritura. Entonces, esas cosas tenemos que aplicar a nosotros porque, por ejemplo, en mi familia, yo me acuerdo cuando yo me convertí al Señor, hace 20 y pico de años atrás, casi 26 años atrás, pues yo no era así de la manera que soy hoy en día, amado. Yo tenía muchas cosas que el Señor me transformó. Yo me acuerdo cuando yo llegué al Evangelio, el pastor que él me instruyó, que era el papá de mi esposa, ¿verdad? García, que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Me acuerdo cuando llegué yo por la puerta del edificio donde se congregaban y me dijo, ¿saldrá algo bueno de ahí? Porque realmente yo era un loquito, amado, gloria al nombre de Jesucristo. Pero sin embargo, Dios hizo la obra en mi vida y fue transformándome a tal medida de que mi familia muchas veces no conocían a aquel Wilfredo de aquel entonces. ¿Okay? Entonces había cierto rechazo precisamente porque ya ahora mismo está haciendo cosas como que está muy santurrón, está haciendo cosas como que ya ellos querían que yo siguiera la misma vida antigua. Pero ciertamente uno va a recibir rechazo cuando uno quiere hacer las cosas bien. Eso lamentablemente eso sucede. Yo no entiendo por qué, pero eso es en el mundo espiritual. Que acuérdense que tenemos una lucha que no es contra carne ni sangre. Hay huestes espirituales en el mundo invisible que no quiere que usted le sirva al Señor. Que no quieren que usted se manifieste la vida de Él en usted. Y va a recibir rechazo. Va a recibir oprobio. Pero sin embargo Jesucristo dice aquí, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Por qué? Porque si usted ama y no se refiere que usted aborrezca y que sea enemigo de su padre o su hermano o su vecino como tal, sino es que usted tiene que entender que tiene que amar al Señor Jesucristo a pesar de la contraposición que usted enfrente por causa de Él y de su evangelio. Dios quiere probar nuestra fidelidad ahora. Nuestra fe tiene que ser probada si usted realmente ama o no ama a nuestro Señor Jesucristo. Porque no se pueden servir a dos señores a la misma vez. O amará a uno o aborrecerá a otro. Entonces hay cierta medida de que Dios nos va a probar a ver a nosotros porque esto tiene que ver entonces para salvar nuestra alma. Mire lo que dice el 10:39. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, esto aquí no se refiere en el primer aspecto de la salvación para ir para el cielo o para, si no creo en el Señor Jesucristo, seré condenado en el infierno, ¿no? ¿Por qué? Porque dice aquí hallar su vida, encontrar su vida. La palabra vida en el griego es la palabra alma, la palabra psique. En el griego significa alma, ahí viene la palabra psicología. Entonces, el que no haya su alma, dice aquí, dice, el que haya su vida o el que haya su alma la perderá. O sea que lo que quiere entender aquí en la Biblia, y lo vamos a ver más adelante, es que si usted se conforma a los deseos de este siglo, ¿okay? En esta era presente malvada, usted, aleluya, gloria al nombre de Jesucristo, la va a hallar. Pero si usted no hace lo contrario, dice, y el que pierda su vida por causa de mí, ese la va a encontrar.
O sea, que no se refiere aquí que usted se tiene que perder en esta vida como si fuera el lago de fuego, para dar un ejemplo. Si fuera así como muchas veces se interpreta, porque se interpreta como si fuera para evangelizar a las personas que están allá afuera. El que pierda su vida en esta vida, la va a salvar allá, o sea que en el cielo. Pero el que la pierda aquí, no la encontrará allá. O sea que fíjese bien esto. Aquí dice, el que haya su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí la encontrará. Mira lo que dice Lucas para comparar esa palabra con lo que dice aquí, Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y a mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Ok? Fíjese bien. Si no aborrecemos a nuestro padre y a madre, y ya le he dicho que no significa que usted los va a odiar del todo, lo que significa es que usted no puede ponerlos a ellos por encima de nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces no queremos padecer en este mundo, pues, porque a veces no queremos discusiones, no queremos que nos rechacen, no queremos no queremos pasar vergüenza por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo. Entonces, si usted hace eso, entonces no está amando más al Señor está demostrando amar más a su familia o cualquier cosa en este mundo. Pero también Él dice, y si no aborrece aún también su propia vida. Y ahí vida significa la misma palabra psique, que significa alma. O sea, que nosotros tenemos que aún aborrecer nuestra propia alma. Pero ¿por qué tenemos que aborrecer nuestra propia alma? Porque nuestra alma le agrada las cosas que nos ofrece este sistema malvado. En una ocasión Pablo dijo que el que ama al mundo es enemigo de Dios. Oh almas adultas, ¿no sabe que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Porque este mundo lo que nos ofrece es cosas que son efímeras, son cosas que son pasajeras. Mi reino no es de este mundo, pero Él está preparando un lugar para el próximo siglo venidero. Que es ese reino cuando venga a ser establecido en la tierra. Y para ese reino uno tiene que aborrecer su propia alma. Porque si uno no aborrece su propia alma, en este mundo, la Biblia dice que la perderá en el siglo venidero. Pero si la pierdes ahora, lo que significa que perder en este siglo ahora es que usted aborrezca este mundo y no tenga que ver nada con él y padezca sufrimiento por la causa del Evangelio de Jesucristo para poder alcanzar ese siglo venidero. Eso es lo que se refiere la Biblia aquí. ¿Okay? Porque el mundo le va a ofrecer muchas villas y castillas, pero la Biblia dice, no os conforméis a los deseos de este siglo. No podemos conformarnos a los deseos de este siglo, porque conformarnos a los deseos de este siglo es salvar nuestra alma en este siglo. Eso es lo que se refiere. Satisfacer nuestra alma en este siglo. Y eso es difícil. Es difícil, amado. ¿Por qué? Porque hay muchas atracciones lo que nos ofrece este sistema. Seguir la corriente, eso es por ir por la puerta ancha. Pero el discípulo tiene que tomar una decisión. Por eso que la cruz, aquí lo dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Tenemos que tomar una decisión. Por eso le indiqué que si bien es cierto que todos los discípulos son cristianos, no todos los cristianos son discípulos porque no quieren pagar el precio. El precio del discipulado es negarse a uno mismo hasta tal manera de que uno pierda su alma en este siglo o en esta vida para poder ganarla en el siglo venidero. Y yo les hablo por mi propia experiencia, amado. ¿Ok? Porque le voy a ser sincero, cuando yo llegué a este país, América, este país ofrece muchas cosas que son agradables a la vista. Ofrece muchas cosas deliciosas a la vista, amado. ¿Ok?
y muchas distracciones. Y el Señor lo dejamos en otro plano. Estamos demostrando que no estamos amando al Señor. Que no somos dignos de Él. Porque fíjense que la dignidad aquí, si yo soy salvo en el primer aspecto de creer al Señor Jesucristo, ¿qué dignidad tengo que tener yo para poder ser salvo? Porque la Biblia me dice que yo no soy digno. Si todo bien, nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia para Él. ¿Qué dignidad yo tengo? Pero aquí te está hablando de otro aspecto. Aquí te está hablando de otro aspecto del discipulado, del seguir al Señor, que conlleva unas situaciones que tenemos que tomar para poder ser dignos de Él. ¿Ok? Continúa. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos lo vean y comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Estos versos comenta dos palabras aquí Jesucristo. El problema con estas dos personas, o sea, que el que edificó su casa o el rey que viene a la guerra contra otro rey, ya mencionado, no están en el hecho de que ellas no tengan lo suficiente, sino que ellas no desean gastarlo todo por el Señor. ¿Cuán frecuentemente queremos ambos? Estamos divididos entre amar al mundo por un lado y amar al Señor por otro lado. Para nosotros amar enteramente al Señor no podemos, sin embargo, amar solamente al mundo es algo que nos hace sentir avergonzados por ser injusto con el Señor, por estar despreparados para entregar todo a sus guerreros. La única salida que resta para una persona es de enviar a un embajador para pedir condiciones de paz. Este tipo de personas necesita reconsiderar el asunto de ser discípulo del Señor. Para ser discípulo de Cristo, quien necesita renunciar todo lo que tiene, él no puede coger al mundo con una mano y al Señor con otra. Él necesita poner del lado del uno o del otro. Si no el mundo, entonces es Cristo. No es debido a la insuficiencia de estas dos personas que no se pueden acabar de construir la casa o llegar victorioso de la guerra, sino por guardar un poco para sí y no del todo. O sea, que comienza a construir una casa, saca el cálculo, pero él decide no ponerlo todo, sino que decide ponerle una parte de él. Y entonces luego queda en vergüenza porque no puede acabar de construir la casa. Y el rey que viene a la guerra contra otro, él decide poner 10,000 soldados. Pero no significa que no tenía, él puso todo lo que tenía, no, él puso solamente 10,000, quizás podía poner 20,000 o 30,000 soldados. Pero él decidió ponerle una parte, no ponerlo todo. Eso es lo que está refiriéndose al Señor Jesucristo aquí. ¿Okay? Que Él quiere el todo de nosotros para Él, no solamente una parte. ¿Y cómo yo demuestro esto? Mira el verso último que dice, así pues cualquiera, el 33, de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y yo me pongo aquí, en este caso. Estoy muy falto de ser un discípulo de Cristo. Porque yo me examino, amado. Yo me examino yo mismo. Señor, cuando yo voy y estudio esta palabra, digo, Señor, ¿lo he puesto todo por ti, por tu causa? ¿Realmente estoy poniendo todo lo que tengo para poder ser tu discípulo y seguirte a ti y perder mi alma en este siglo malvado para poder salvarla en el siglo venidero? Dice Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo es negarse a su alma. Recuérdese que en el alma es lo que está su persona.
nosotros estamos compuestos de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y lo que le hace a usted ser un ser personal se encuentra en su alma, porque en su alma están las emociones, la voluntad y están también los sentimientos. Eso es lo que le hace ser usted un ser personal. Por lo tanto, yo tengo que negarme a mí mismo, o sea, negarme a todas estas cosas que están en mi alma para poder seguirle a Él. Porque el alma quiere hacer lo que le da la gana, amado. El alma, el yo de uno, quiere hacer lo que quiere sin seguir la voluntad del Padre, de Dios. Y dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, que es ese reino en el siglo venidero, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, amado. Pero ahí tiene que ver el alma. Si se somete a su señorío o sigue a sus anchas. ¿Ok? Ganando su alma en este siglo malvado, que dice la Biblia, el apóstol Pablo. Dice aquí, el 24. Porque todo lo que quiera salvar su alma, su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su alma, su vida por causa de mí, este la salvará. ¿Usted está viendo que todo se compagina? Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Me gusta lo que dice Lucas, porque aquí comprueba que el sí mismo se refiere al alma. Porque Mateo y Marcos dicen allá y se pierde a su alma. Pero aquí Lucas dice, es más específico, se pierde a sí mismo. Y esto es interesante porque cuando yo me voy a algunos versos en la Escritura, por ejemplo, Jeremías 51:14 dice, Jehová de los ejércitos juró por sí mismo. La palabra sí mismo en el hebreo, porque estamos hablando ahora en el Antiguo Testamento, es la palabra nefesh, que es la palabra que viene que se refiere al alma. En griego es psique y en hebreo es nefesh. Y aquí dice sí mismo, o sea, se refiere al alma. Y qué interesante, porque la Biblia nos muestra de que el Dios que nosotros le servimos es un Dios personal. Porque Dios, sí es bien cierto que en su espíritu, en su esencia es espíritu, no significa que no sea un ser personal. ¿Ok? Aquí la Biblia nos está revelando esto, que Dios tiene su alma. ¿Por qué? Porque tiene sentimientos, tiene emociones y tiene voluntad. Gloria al nombre del Señor. ¿Ok? Job capítulo 9, 21 dice, si fuere íntegro no haría caso de mí mismo. La misma palabra en el hebreo es nefesh. O sea que está refiriéndose a su alma. Gloria al nombre del Señor. Y tengo muchos otros versos aquí, amado. Por ejemplo, para demostrarte que en el alma están los sentimientos, la voluntad y la mente. Por ejemplo, Proverbios capítulo 23, verso 7, la mente. Porque cuál es su pensamiento de su corazón, tal es él. Come y bebe y te dirán, mas su corazón no está contigo. La palabra aquí para corazón en el primer cláusula, la primera cláusula, porque cuál su pensamiento en su corazón es nefesh, que se refiere al alma. O sea que el pensamiento está en el alma. Usted piensa porque usted es parte de su alma, usted porque tiene mente usted. Sentimientos, Isaías 1:14 dice, vuestras lunas nuevas, está hablando Dios aquí, Jehová, fiesta solemne, las tienes aborrecidas mi alma, pues son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Aquí está diciendo que el alma puede llegar a aborrecer. Y aborrecer significa que un sentimiento, un sentimiento. Aquí demuestra la Biblia que en el alma están los sentimientos. Y la voluntad, Jeremías capítulo 15, verso 1. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel estuvieran delante de mí, ¿no estaría mi voluntad con este pueblo? Echados de mi presencia y salgan. La palabra voluntad aquí es la misma palabra en el hebreo, nefesh. Aquí comprueba nuevamente de que en el alma están la voluntad, los sentimientos y las emociones. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que entenderlas para poder entender cuando se refiere a la Biblia que tenemos que perder nuestra alma en este siglo. O sea, que todos nuestros pensamientos que estén en contra de Dios, tenemos que crucificarlos, tomar nuestra cruz cada día. Esto es cada día, cada día.
Si hay cosas que en nuestros sentimientos, ¿ves? Porque a veces vienen a nuestra mente. Y luego, ¿qué pasa? De acuerdo al pensamiento, pasa a nuestros sentimientos. Porque si yo pienso algo en contra de aquel que me hizo algo malo, alguien me hizo algo, ¿qué pasa? Eso primero viene a mi mente, me hizo algo malo este varón. ¿Qué pasa? Si yo lo dejo ahí, no brego con ese pensamiento, va a pasar a mi sentimiento. ¿Qué me va a pasar? Me va a dar ira. Si me hizo algo malo, ¿qué? Me va a dar ira. Me la hiciste, me la vas a pagar entonces. ¿Y qué pasa? Si yo no brego con ese sentimiento, tarde o temprano lo voy a ejecutar. Y ahí comienza la voluntad mía, porque yo decido hacerlo o no decido hacerlo. ¿Ok? Y si decido hacerlo, cometo el acto y entonces eso, la Biblia muestra que va a ser pecado para mí. ¿Ok? Entonces, estas cosas tenemos que entenderlas claramente para que podamos ver lo que la Biblia se refiere a perder nuestra alma en este siglo. ¿Ok? Someternos al Señor para poder ser crucificado, porque habla de una cruz, pero la cruz hay que tomarla. Es una decisión que tenemos que tomar. O queremos tomar su cruz o no la podemos tomar. Pero la cruz, ¿qué significa la cruz como tal? Es hacer la voluntad del Padre. Y muchas veces esa voluntad no es agradable. No nos gusta hacer la voluntad del Padre. Porque a veces la voluntad del Padre es que nos sometamos a unas cosas que no son muy agradables a mi alma. ¿Okay? A nadie le gusta sufrir. Pero a veces Dios permite estas circunstancias ¿para qué? Para poder ser nosotros, aleluya, estar preparados para poder alcanzar ese siglo venidero y poder salvar nuestras almas en el siglo venidero. Ya estoy terminando.